porque cualquier intento de representación de eso es limitado y por lo tanto no lo representaría. Es decir, por supuesto, si yo pregunto qué es una onda senoidal, me van a decir que es un tipo de señal, que tiene un solo componente de frecuencia. Bueno, todo eso se puede decir, y si yo les digo que hagan una onda senoidal, van a ir al Soundforge o cualquier editor y van a hacer una onda senoidal y la vamos a escuchar. Pero en definitiva, esa no es una verdadera onda senoidal, es decir, una onda senoidal en términos matemáticos. Entonces, de lo que está hablando el texto es de lo siguiente. Si uno tiene una onda senoidal ideal, es esa la única onda senoidal, la que está expresada como una función en base a una definición matemática de lo que es una onda senoidal. Esa es la única onda senoidal que tiene una sola frecuencia, porque justamente es ideal y por lo tanto, al no tener una representación en el dominio del tiempo, en el tiempo, perdón, no en el dominio del tiempo, en el tiempo, entonces se puede expresar de esa manera infinita y por lo tanto tiene una sola frecuencia. Ahora, cuando usted tiene una onda concreta, una onda que está grabada o una onda que ocurre en el medio, esa onda, por supuesto, no cumple con esa idea de ser perfecta. Y por lo tanto, en general lo que tiene son espectros que son de banda, es decir, espectros que tienen un cierto ancho y por eso los gráficos que nosotros vemos son de espectros que no dan líneas perfectas, porque ninguno de esos espectros es perfecto. Esa es una separación entre espectros de línea y espectros de banda. Entonces, por cómo lo plantea el texto, todo lo que nosotros vamos a ver son espectros de banda, es decir, espectros que tienen una representación que es aproximada y que pensarlo de otra manera sería una idealización. Ahora, también está esa idea de bandas de frecuencia, cosas por el estilo, en los espectros que son de ruido. También se usa ese término y a veces puede generar ciertas confusiones. En ese caso estamos separando espectros con componentes definidos, aunque sean de bandas pequeñas, en todo caso, definidos, por eso, porque ocupan un pequeño espacio en la representación, o espectros que tienen muchas frecuencias y por eso tienen bandas de frecuencias. Yo no mezclaría las dos cosas. Me quedo con esta idea de los espectros de línea son solo ideales, los espectros de banda son espectros que vamos a encontrar comúnmente o que pueden ser concretos. Eh, bien, había otra pregunta en relación con el isótopo RX. El isótopo tiene un control de volumen de ganancia, después lo podemos ver, no es tan difícil. Lo que pasa es que en definitiva tampoco es un editor en el sentido estricto del término, es decir, está muy orientado a esa reducción de ruido. Ahora tiene un módulo con el que se puede cambiar la amplitud sin demasiados problemas. Lo vemos. Vemos después, posiblemente use un poquito del RX, no sé si hoy, pero si no, aunque sabemos eso hoy. Bien. Aparte de eso, ¿alguna otra cosa? Ninguna otra cosa. Bueno, bien entonces. A ver, vamos a avanzar por el lado de reducción de ruido. ¿Estuvieron escuchando los audios? Imagino que sí, me van a contestar que sí, así que muy bien. Eh, perfecto. Esos audios tienen algunos tipos de ruido que a mí me parecen destacables. Ahí vamos a ver quizás algunos otros audios también en relación con eso. Eh, me gustaría ir recorriendo este, esos audios, e ir viendo qué problemas de ruido hay. Ahora, eso es algo que todavía no hicimos, no tuvimos nuestra clase en todo caso teórica de ruido. Pero yo digo ruido, ruido, ruido. Seguramente cuando yo digo ruido, alguien o alguno de ustedes o alguna de ustedes les viene a la mente algún tipo de sonido. En general les viene a la mente un tipo de ruido muy característico, que es el ruido de banda ancha, o hiss. Pero si quisiéramos definir ruido, no lo definiríamos con un ejemplo en todo caso, porque en general no está bien definir las cosas con un ejemplo. Es decir, eso sería solo un tipo de ruido. Si quisiéramos definir ruido, ¿qué podríamos decir para definir ruido? ¿Qué cosa sería ruido?
Hay una manera muy sencilla, muy, muy simple de definir ruido. ¿A alguien se le ocurre? Bien. Ahí me dan dos opciones. ¿A alguien se le ocurre alguna otra cosa? Bien, ahí hay por lo menos tres, dos que están vinculadas, obviamente. Una tercera que es más específica. Hay otra versión, otra idea. ¿Mm? Esa no la tenía. En algunos casos puede ser. Eso también es válido. Bien. A ver, tomo lo que me dijeron y vemos lo siguiente. A ver, por un lado, ruido es, en realidad, en parte de lo que están definiendo ahí, está la definición que al menos nosotros vamos a tomar por acá. A mí no me gusta decir que tal cosa es solo eso o que esa es la definición absoluta, pero como es una definición tan amplia en este caso, realmente me parece válida. Es decir, en, todo, en toda señal de audio, sea la que sea, hay una parte de la señal que me interesa y hay cosas agregadas a esa señal que no me interesan, que no tendrían que estar ahí, que yo no hubiera grabado si me hubieran dejado a mí elegir. Eso pueden ser muchas cosas. Digo que siempre hay, porque siempre hay un nivel de ruido. En toda señal, esté grabada donde esté grabada y esté grabada en el sistema que esté grabado, siempre hay un nivel de ruido. Puede ser que directamente ni se escuche, perfecto en todo caso, pero siempre hay un nivel de ruido. Por lo tanto, ruido es toda señal sumada a la señal que me interesa. Es decir, en mi criterio, cuando yo quiero grabar o generar una señal, hay una señal que me interesa y hay otras señales que no me interesan y que están ahí porque yo no lo puedo evitar o porque no me di cuenta o porque el equipamiento que estoy usando tiene ciertas limitaciones, tiene cierto nivel de ruido, a eso me refiero. Entonces, siempre hay una señal que me interesa y otras señales que no me interesan. Eso es totalmente amplio, porque, por supuesto, que el ruido propio de cada uno de los aparatos sería claramente ruido. Ahora, también es ruido una señal que está siendo captada por un micrófono que no debería captar esa señal, es decir, un micrófono que está pensado para un instrumento y captar la señal de otro instrumento. En ese contexto, eh, lo que tenemos es un cierto nivel de ruido y todas las señales pueden ser ruido. Por eso sí, puede ser cualquier señal, porque a mí hay una señal que me interesa y hay otra señal que no me interesa. Eh, bien, entonces... Hola Pablo, ¿cómo va? Dale. Saludos a todos, a todas. Bien, ¿cómo estás, Ale? Bien, bien. Está lindo tu estudio, lo veo ahí. ¿Lo ves ahí? Bueno, vos lo viste en persona, Sí, sí, espectacular. así que ya lo conoces. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, me quedo un ratito y después sigo paseando por otras para ver como si a necesitan ver, algo o algo bien así. los docentes, dale. Dale, abrazos. Un abrazo para vos. Chao, chao. Eh, bueno, decía, eh, tenemos que toda señal que no sea la señal que me interesa, por lo tanto hay una valoración decididamente subjetiva en qué es ruido y qué no lo es o va a hacer ruido. Entonces, eso es un término súper amplio. Y además, depende de quién lo delimite, va a hacer ruido o no va a hacer ruido. Entonces, tenemos por un lado eso, por un lado que el ruido va a depender de quién esté delimitando esa idea de ruido. Eh, pero va a haber ciertos puntos donde vamos a encontrar un cierto consenso y todos vamos a llamar ruido lo mismo. Por eso también la cuestión de la reducción de ruido tiene que ver con una identificación del ruido y con múltiples técnicas muy diversas, porque podemos encontrar muchos tipos de ruido. Entonces, esa idea de ruido va a implicar una solución en un momento y otra solución en otro momento, porque pueden ser cosas totalmente diferentes. Entonces, nosotros vamos a ir haciendo un recorrido por algunos tipos de ruido y vamos a tratar de encontrar justamente algunos ruidos que son característicos, algunos tipos de ruido que tienen un nombre directamente porque son tan habituales
que entonces tienen un nombre. Bien, con respecto a la deformación de la señal, justamente eso es lo único que no vamos a considerar ruido. Es decir, todo lo que tenga que ver con cambios en la propia señal que me interesa, con deformaciones resultado de lo que es la deformación dada por distorsión, sobre todo, por distorsión armónica, estoy pensando, eso no lo vamos a considerar ruido, porque desde este punto de vista, eso no sería ruido, dado que no es un agregado, por más que alguien me dirá que es un agregado de armónicos y demás, no es eso a lo que apunto, quiere decir, no es otra señal que se le agregó. Entonces, siempre la idea de ruido tiene que ver con la idea de suma, algo que se le sumó a lo que me interesaba, no un cambio sobre la propia señal. Entonces, por eso vamos a dejar la distorsión por fuera de estas ideas de ruido. A ver si había algo más. Con respecto al sonido aleatorio, bueno, podría ser en muchos casos. Ahora, depende de cómo ustedes lo quieran ver, cualquier música podría interpretarse como un sonido aleatorio. Entonces, podría, si lo puntualizamos más, diríamos un espectro aleatorio. Bueno, no siempre los espectros de ruido son espectros aleatorios, sino que a veces son totalmente definidos en frecuencia. Bien, entonces, ese va a ser nuestro concepto de ruido, una señal que se sumó a la señal que me interesaba. Por lo tanto, puede haber múltiples tipos de ruido y puede haber múltiples ruidos dentro de la misma señal. Ir identificando cada uno, ir dándole un orden a la restauración o la reducción de ruido, es lo que vamos a ir viendo. Bien, entonces, tenemos que vamos a, en todos los audios que yo mandé, yo entiendo que hay una señal que me interesa y hay una señal que no me interesa. Eso puede coincidir con lo que ustedes piensan o no, ese va a ser un problema. Entonces, vamos a ver qué cosas pueden haber aparecido en esos audios que van a hacer ruido. Hay algunos que son muy particulares, ahora los vamos a ver, otros que son muy habituales. Bien, veo que me aparece un cierto límite de tiempo. No sé si tendremos que reconectarnos. Es posible que sí, así que es posible que en algún momento, dentro de unos 7 minutos más o menos, se corte. En todo caso, nos reconectamos. También me han dicho justamente que podía ser que se cortara, que podía ser que hubiera una extensión en eso, en algunas de las aulas. Bueno, no sé, me parece que en esta no. Bien, entonces, vamos, tenemos todavía un poco de tiempo. Una cosa que no me tengo que olvidar y que me pidieron que tome lista. Me pidieron que tome lista. Alejandro, ¿estás por ahí todavía o estás en otro lugar? Estoy acá. Estás ahí. ¿Cómo se supone que es la mecánica para tomar lista? No sé si a vos te llegó un instructivo, si no te Sí, lo eso mando por sí. WhatsApp. Sí, esa parte sí, pero tengo que entrar al aula y preguntar uno por uno o anotar ahí lo que está. No, Ah, ¿qué te dice el instructivo? Solamente que tengo que tenés poner que unos poner. clics en cierto lugar. Ah, pero tenés que chequearlos, viste que arriba están todos ahí. Supuestamente tenés que tomar nota de eso, porque Tengo que tomar nota de eso. Bueno, voy a ir los tomando chicos que están, creo. de la clase. Claro, Eh, porque no sé si tenés alguna manera de verlos. sí, A ver, ya te digo, ¿eh? dale, dale. Estoy viendo acá que están todos, pero no tengo manera de guardar esa lista. Eso es lo que ya intenté hacer. Sí, sí o sí, me parece que vas a tener que tomarlo. Que te esperen un segundito, o que alguno de los chicos, si querés, que te ayude y. No, había pensado en usar el chat y que me anotaran ahí, pero no sé si el chat queda, porque yo en el Zoom que tengo Ah, yo yo lo creo que sí, mira. guardo, pero esto no está grabando. Únicamente que si lo pongo a grabar no sé dónde va a quedar. Sí. No, a ver el chat, puede Podría ser ser que print pongas screen. presente, que pongan a los chicos presentes y listo. Creo que tiene que guardar el chat, ¿no dice? Ahora vamos a probar una cosa. Acá me dieron una idea, voy a probarlo. Ya que estamos, a ver si me entran todos en una pantalla. No me Dale. entran los 22 Ah, y participantes. hacer una foto, bien. Sí, estoy tratando. A Ahí, ver, me sacamos a corto, Alejandro Vázquez y Pablo Martínez, pero ya me aparece alguien arriba, ¿o no? A ver. me No, corto un poquito. no, ahí está, ahí entraron todos, me parece. Listo, lo voy a solucionar así. Bueno, si no, ahora pregunto y te llamo otra vez. Dale, dale, no te preocupes mucho. Bien, perdón por esta pequeña digresión. Vamos a hacer una cosa. A
ver si puedo pegar esto acá. Una vez que lo pegue, ya me voy a quedar tranquilo. Leo se va a quedar tranquilo también. Bien, mientras tanto, ¿recuerdan el primero de los sonidos que mandé? En ese primero de los sonidos, ¿encontraron algún tipo de ruido? Bien, creo que quedó. Perfecto. A ver, ya casi estoy, perdón. Un segundo más. Mientras tanto, el sonido del que estoy hablando, ya habíamos dicho que el audio va a tener una... listo, ahí ya lo solucioné. Que tenemos esa limitación del audio, creo que sigo teniéndolo. Tienen diferente orden los audios. Bueno, hablo, ahora lo muestro. Este audio. A ver si suena. Vamos a ver si suena. Sí suena. Vamos a ver cómo se escucha. Digo, sigo tomándolo de aire. No pude resolver la pelea entre el Zoom y el Soundforce. Tratando de reproducirlo en volumen parecido al de la voz, porque si no, baja. Bien. Ese. Ese 01 claves. ¿Encontraron algún ruido ahí? ¿No tenían el audio? Ah, perdón, sí, tienen razón. Este era uno de los ejemplos de ruido. Me estoy equivocando yo. Sí, 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 tienen razón, lo cambié. Lo cambié porque estaba entre los ejemplos de ruido. Tienen razón ustedes. Ese era el primero. Sí. A ver si lo encuentro de nuevo, porque como lo modifiqué. También, en este que mostré estaba el mismo tipo de ruido. Vamos de nuevo. A ver si lo tengo acá. Sí, el de las congas, o algo así. A ver, vamos a ver si está por acá. Porque lo reemplacé directamente en el directorio. A ver, sí, yo lo había visto. El tema es que había algún conflicto. Lo tengo que probar de nuevo, pero cuando yo lo probé no funcionaba eso. Funcionaba con un reproductor, el media player, me pasan acá una solución posible para el Soundforce. Pero con el Soundforce no tuve suerte. Tomaba control, o tomaba control como ASIO, o con el ASIO Follow tampoco funcionaba. Tengo que probarlo mejor, decididamente. Pero sí logré reproducir cosas, videos, con audio o audio directamente, pero cuando el programa tomaba control del driver, se ponía más difícil la cosa. Tengo que admitir que lo tengo que probar más, porque no le encontré solución en ese momento. Ah, bueno, pues puede ser. Hizo que el Pro Tools es bastante molesto. Eh, bien, acá lo encontré. Vuelvo aquí a ver. ¿Era este? A ver si era este. No, no era este, perdón. Tampoco era este. Mucho de... Voy a ver de nuevo. Bueno, más allá de eso, ¿alguien encontró algún tipo de ruido en ese archivo? Que yo en breve voy a encontrar o directamente voy a bajar de nuevo. Me queda menos de un minuto, me dice. Así que vamos a hacer una cosa. Aprovecho para encontrar ese archivo y imagino que nos reconectamos como siempre. Vamos a ver si eso funciona así. Eh, Así que ahora ya nos reconectamos.
A ver si puedo volver a entrar. Ruido. Bien. Acá lo tengo ahora sí. Bueno, ahí está, estamos de nuevo, están todos reconectadas, están por ahí. Parece que sí. Bueno. Bien, ahora sí. Estábamos diciendo, vuelvo a encontrar el Soundforce. Aquí está el audio. A ver, lo puedo compartir. ¿Ves? Ahí está, este era. Ese era. Ale está otra vez por acá. Bien. Entonces. Aquí estoy. Bueno. Este audio. ¿Alguien encontró algún problema de ruido en ese audio? No. Dicen que no. Bien. Bueno, quizás el mayor problema con ese archivo bien, puede ser, el sonido no es el más hermoso del mundo, llega justo, si ustedes son muy estrictos, sí, podría decirse que en un momento satura. Podría haber 3 samples por encima del nivel de 0, no sé si del todo seguro. Ale está ahí. Perdón, ¿Algún comentario? Que es el comentario en general. Sí, era eso, que se fijen en el link de práctica instrumental 1, me puse ahí. Pero para que entren, porque hay un link, a ver si se puede entrar a la clase esa que ya no la tuvieron. Hubo un problema ahí con el nombre, que en vez de decir 2, dice 1, pero entren ahí, que supuestamente ahí van a estar los profes. Bueno, ¿escucharon lo que dijo Ale? Bien, bueno, parece que sí. Gracias. Bueno, buenísimo. Bien, entonces, acá está la pantalla compartida. Me decían algo en relación... No, a mí la verdad, tipo vinilo, no me suena del todo. A ver si hay algo más. Bueno, a ver. Ustedes, el problema de este ruido es que cumple con nuestra definición de ruido, pero no se escucha. Es decir, es un tipo de señal sumada a la señal que me interesa, pero que no es una señal audible, lo cual no quiere decir que no sea una señal, es solo no audible. Y si ustedes se fijan, van a ver que el archivo tiene algo raro. Si ustedes lo miran, no tanto si lo escuchan, si lo miran, van a ver que el archivo tiene algo raro. Exactamente.
está desplazado. Ese desplazamiento, ¿alguien sabe o a alguien se le ocurre por qué se puede producir? Es decir, obviamente el eje del archivo es este. En cambio, el eje de la señal es este que está acá. No, no tanto por eso. Bueno, sí, se llama así, se llama DC offset, exactamente. Pero el punto es qué lo puede generar. O bien, si traducimos DC offset, ¿alguien sabe cuál es la traducción? ¿O qué representa DC? Bien, DC es direct current, es corriente continua. Es decir, es un valor, es un valor de señal que tiene un voltaje que se queda en ese valor y justamente no oscila, y por eso es un nivel que queda fijo ahí, que se puede sumar. Era común o es común en algunos amplificadores, incluso algunos amplificadores viejos tenían un botón que decía DC, sobre todo para eliminar cuestiones que vinieran de bandejas de discos y cosas por el estilo. Eh, pero tiene que ver simplemente con la, ¿cómo decirlo? Con la propia electrónica de un circuito que puede no estar siendo bien filtrado justamente ese nivel de corriente continua. Es decir, es algo que puede aparecer en una grabación dependiendo del equipamiento que se use. Esos ejemplos que pasé, no todos, pero algunos de ellos, este por ejemplo, está sacado de una vieja librería de sonidos, pero estaba en una librería de sonidos tal cual como ustedes lo ven acá, yo no le cambié nada. Eh, claro, una señal continua es una señal de un voltaje que permanece ahí, por lo tanto es lo que ustedes quieran, 0,22 volts. Bien, entonces es un nivel que se sumó de voltaje y que quedó fijo ahí, que se mantiene así por siempre. Entonces, bueno, chao, vale. Es un nivel que puede aparecer, se puede digitalizar, porque no deja de ser una señal, Chao, pero chao, después paso. dale, dale. Es un nivel que justamente no oscila. Es un nivel que queda fijo, de ahí su idea de ser una corriente continua, lo contrario de una corriente alterna. No se usa ese término para audio, pero el audio no deja de ser una señal alterna en ese sentido. Es una señal que oscila en base a un eje. Una pila tiene una señal continua, la alimentación domiciliaria tiene una señal alterna. La alimentación domiciliaria es una onda senoidal. Eh, entonces, de eso estamos hablando, son todas electricidades. Bueno, en este caso, obviamente esto cuando se microfoneó y se grabó era una señal eléctrica. Y se le puede haber sumado otra señal eléctrica que estaba en algún lugar, perdida en ese circuito. Es un nivel bastante alto de DC offset. Realmente es un nivel bastante alto. Bien, entonces, esa señal, ¿sí? Es algo que yo he visto en muchas grabaciones, no tanto en grabaciones profesionales, digamos así, no tanto en disco, he visto otras cosas en disco. Pero sí lo he visto en muchas grabaciones, muchos trabajos que me han presentado, de cosas que grabaron y cosas por el estilo. Entonces, no es una cosa tampoco común. Y como digo, lo encontré en esta librería, que es una librería de loops bastante vieja, pero que los loops estaban así. Eh, bien, entonces, esto que tenemos acá es un tipo de ruido. ¿Por qué es un tipo de ruido? Porque si ustedes se fijan, esta señal ocupa un espacio, por más que no se escuche, porque es imposible de escuchar, ocupa un espacio dentro del archivo, porque hay una parte de la amplitud que yo la estoy perdiendo. Es decir, de lo que yo tengo disponible como rango dinámico, bueno, si yo desplazo este eje, entonces tengo menos rango dinámico. ¿Por qué? Porque me quedo muy cerca, como estoy acá, de saturar.
Si esto estuviera más sobre el eje, esto no estaría tan cerca de saturar. Es decir, yo podría subir más el volumen si quisiera. Hay otros problemas asociados con el DC offset, algunos que pueden imaginar seguramente, y que podemos mencionar después. Pero entonces, es algo que surge de ver el archivo. Por eso, si bien yo siempre digo que en todo lo que es audio las cosas hay que escucharlas, a veces también hay que mirar los archivos, porque ahí se ve cuál es el problema que hay. Muchas veces. Por ejemplo, estos problemas que no son audibles y que yo no dejaría en el archivo, insisto, aunque solo fuera porque me quita espacio disponible en el archivo. Hay otros problemas que puede haber, puede empezar a generar clics si uno hace edición y no tiene cierto cuidado. También hace que los parlantes trabajen fuera del lugar donde tienen que trabajar, es decir, fuera de su eje, porque se corre el parlante también, más adelante para empezar a trabajar, no sobre su eje, no de su punto de equilibrio exacto, sino que se desplaza. Entonces, todo eso nos lleva a decir que el DC offset es una cosa que deberíamos solucionar, sobre todo porque es muy fácil de solucionar. ¿A alguien se le ocurre cómo se podría solucionar? O, ya que no es, digamos, eso es más fácil en una clase presencial, vamos a ver si me deja. Eso también es una cosa con la que me estaba peleando yo la otra vez. A ver si puedo. Si ustedes se fijan, era o es un problema tan común que en muchos editores tiene su propia función. Pero bien, me parece que la respuesta es razonable. Restarle o sumarle lo que está desplazado. Sí, esa es una manera de corregir el DC offset. Es decir, desplazar todo el archivo en un sentido opuesto al que estaba desplazado. Bien, pero como decía, si están viendo, si sigue viendo, espero que se vea bien el menú y eso, hay un menú que es DC Offset, justamente. Y que es una función muy simple que hace eso. Detecta el offset y lo corrige. O permite, si uno se anima, corregirlo manualmente en este caso, pensando en una digitalización solo de 16 bits, desplazándolo eh, eh, en una cantidad concreta de subdivisiones posibles, una cosa que yo no haría. Entonces, vamos a dejar, vamos a ver si me deja, mejor dicho. Ven que no me deja. El zoom no me deja. Por lo tanto, voy a tener que hacer esto de una manera que va a parecer como un truco. Yo voy a sacar la pantalla y lo voy a volver a poner. Y va a parecer que es un engaño. Pero digo, recuerden cómo estaba ese archivo. ¿Sí? Dejo de compartir la pantalla si me deja aplicar esto. Lo aplico, no hice nada más que aplicarlo. Lamentablemente eso no se vio. Quizás cuando haga un undo se ve, a ver si puedo hacer un undo. Vuelvo a la pantalla ahora. Y luego de aplicar ese proceso automático, el archivo quedó así. A ver si puedo hacer un undo. Sí puedo hacer un undo. Ahí está el archivo original. Y a ver si me deja rehacer. Mira, está el archivo modificado. Se ve que lo que hace es simplemente desplazarlo. Corre eso, calcula cuánto sería ese offset y lo desplaza. Entonces ahora este archivo, que antes llegaba hasta 0, ahora está más abajo. En ese punto. Estaba tocando, ya no está tocando. Por supuesto hay que tener cuidado con eso, porque podría ser que yo desplazara esto y que sí produjera un clic, porque se corre demasiado hacia arriba. Entonces, el DC offset es un problema bastante común, mucho más común de lo que debería ser, y que yo he encontrado en diversos lugares donde no debería estar. Es decir, donde se supone que alguien ya editó eso y debería haber tenido el cuidado de evitar que aparezca. Entonces,
Esto abre una primera categoría de ruidos, en mi criterio, que es la más extrema de todas. Es decir, podemos definir ruido como diferentes tipos de ruido. Bueno, este sería, o esta estaría dentro de los ruidos que no son audibles, pero que son ruidos, porque cumplen con nuestra definición de ruido. Es una señal que está sumada a la señal que me interesa y que yo nunca hubiera querido que estuviera ahí. Entonces, hay toda una serie de ruidos que están por fuera del rango audible, incluso. Este es uno de ellos, uno tan común que tiene un nombre específico. Se llama DC offset, así como alguno de ustedes me lo marcó. Bien, entonces el DC offset es un problema y es muy fácil de solucionar porque está muy lejos de la señal. Voy a usar otro archivo ahora. Uno que no pasé, porque tampoco era cuestión de estar viendo todos los archivos posibles. Pero que es interesante, en algo que me parece central para la reducción de ruido. Ahora vamos a ir ahí. Lo tenemos. Este archivo. A ver si lo tenemos ahí. Bien. Dejarlo acá abajo. Vamos a abrir. Bien, comparto el sonido este archivo suena así. No sé qué estará saliendo por Zoom, pero suena así. Comparto pantalla. Seguramente ahora están esperando ver la pantalla para ver si hay algo raro en ese archivo. Y ustedes están esperando que yo cambie el zoom de esto, justamente para ver si hay algo raro. ¿Hay algo raro en ese archivo? No se escuchó casi nada. Bueno, igual el mayor problema no es lo que se escuchó. Subo un poquito. Es posible que es una cosa bastante ruidosa, como raspada. Quizás hay algo de todo eso que se pierde. Pero, como decía antes, bien, ahí lo están marcando. Justamente es algo que se puede ver. Hay una cosa rara porque hay offset, pero variable en este caso. Es decir, hay una cosa rara, porque se supone que dijimos que el offset es siempre continuo, es estable, es producido por algún dispositivo que amplificó la señal o en la propia interfaz de audio. No es tan común en interfaz de audio. Hace varios años era más habitual ver interfaces que tenían offset. Hoy en día no sé si es tan común. Pero es muy posible que aparezca eso en interfaces de una calidad relativamente dudosa. Ahora, acá surge un problema porque ¿cómo solucionar esto ahora? Es decir, ¿cómo hago? Porque ustedes se imaginarán, yo voy a aplicar nuevamente lo que había hecho antes. Lo siento, ya dije que tengo que salir del editor y volver. Aplico de nuevo lo que había hecho antes. Pero cuando lo aplico, pasa esto, que ustedes ven ahora. Es decir, como antes, ¿no? Yo estaba acá, yo estaba ahí, y al aplicarlo, me fui ahí. Es decir, arreglé una parte, pero se corrió otra. Acá hay una posible solución, es una solución que muchas veces surge. Y yo, esa solución, que es trabajar el archivo por partes, no lo recomendaría del todo. Porque, primero, obviamente, piensen que todo esto tiene
Sí, también podría ser grabarlo de nuevo, es cierto. Eh, pero piensen que todo esto, uno está trabajando, se supone, de una manera profesional. Cuando uno trabaja de una manera profesional, el tiempo es importante. Cuando uno trabaja por su cuenta para hacer lo suyo, el tiempo es libre y lo maneja uno como quiere y está perfecto. Pero cuando uno tiene que entregar algo, no puede durar una eternidad esa edición, porque se supone que hace eso como un trabajo y se supone que ese trabajo tiene un tiempo, porque si no, no rinde nada, no tiene ningún sentido. Entonces, toda solución así muy, muy puntual, yo la descartaría primero por el contexto en el que está. Pero más allá de eso, la descartaría porque es posible que uno al empezar a editar pedacitos de cosas entre medio del audio empiece a generar clics, empiece a generar otro tipo de problemas. Entonces, puede ser que encima la solución no sea del todo eficiente. No solo que demore demasiado, sino que además esta solución realmente tampoco sea la mejor solución que uno podría encontrar. Pero para mí me sirve para plantear otra cosa que a mí me parece muy importante en relación a la cuestión de ruido sobre todo, o a la cuestión de por qué ciertas cosas se tienen que hacer en los momentos que se tienen que hacer. ¿Qué quiero decir? Yo supongo, porque otra vez, esto también yo lo saqué de una librería, no lo grabé yo, no lo edité yo. Yo supongo, solo supongo, porque no sé cómo está hecho, pero hubiera pasado lo mismo si fuera como yo lo describo, que alguien editó esto, que alguien cortó pedazos posiblemente, o que alguien cambió volúmenes posiblemente, en un archivo que tenía offset. Entonces, el problema original, que era muy sencillo de solucionar, se convirtió ahora, ¿sí?, en un problema que es más difícil de solucionar, porque ya no es totalmente estable. Si antes de empezar a editar hubiera corregido el problema de offset, esto no hubiera pasado. Es decir, si hubiera hecho las cosas en el orden en que hay que hacerlo, es decir, empezar a trabajar con archivos que no tienen problemas de ruido, entonces eso no sería un problema. Eso es una cosa muy común en muchos contextos. Es decir, uno trabaja con ciertos archivos que tienen un nivel de ruido demasiado alto y puede ser que no sea un problema, pero cuando uno los comprime un poco y sube el volumen, entonces sí puede ser un problema. Por lo tanto, estar atento a eso, al nivel de ruido que tienen los archivos, a la manera en que se van a trabajar y demás, me parece importante porque después se vuelve más complicado siempre. Y algo que podría no ser un problema puede convertirse en un problema. Entonces, es muy importante en esta cuestión de reducción de ruido, más allá del DC offset, tomo esto porque me parece muy claro, no es que el DC offset sea el centro de los problemas, sino que justamente todos esos ejemplos me dan la pauta de decir por qué uno tiene que trabajar de una manera relativamente ordenada e ir solucionando los problemas en el orden que debería solucionarlos, y no después. Porque si ustedes tienen un archivo con un problema de ruido y le agregan reverb, bueno, se vuelve más complejo todavía de eliminar. Entonces no es el momento de eliminarlo después de que le agregaron reverb, porque entonces van a afectar la reverb y van a haber distribuido ese ruido por todos lados. Si ustedes lo hubieran solucionado antes, entonces no va a estar ese problema. Entonces hay un montón de cosas que pueden complicarse por no haber solucionado el problema en el momento que había que solucionarlo. Entonces, volvemos igual ahora, se supone que, excepto que querramos cambiar de profesión, como ustedes me dicen, tenemos que solucionar esto, porque nosotros sí somos profesionales y vamos a solucionarlo. ¿Cómo lo solucionamos si ya está editado? Ese es el punto. ¿A alguien se le ocurre cómo podría solucionarse eso que no sea cortarlo en pedazos? Por supuesto que esto yo habitualmente lo haría más largo, pero piensen si se puede hacer algo con esas. Piensen en la definición de ruido. El ruido es una señal agregada a otra señal. Bueno, pero aplicar el DC offset por partes es justamente esa idea de trabajar por partes. Es muy difícil generar algo parecido a otra cosa y eliminárselo. La única manera de hacer eso, es decir, de actuar por inversión de fase justamente, es tener realmente la señal para invertir en fase. Si no, piensen que es muy difícil generar eso. No, piensen otra vez en la definición de ruido. Piensen en que si yo tengo una señal que está sumada a otra señal, bueno, puedo hacer algo para que ya no esté esa señal.
Bien, podría filtrarla. ¿Y qué tengo que hacer cuando quiero filtrar algo? Pues es una pregunta que puede ser muy tonta, pero pueden responderla desde su misma simplicidad, nada más. Es decir, muy bien, perfecto. Tengo que saber qué quiero filtrar, porque si no, no puedo filtrar nada. Entonces, si yo pudiera aplicar un filtro a esas señales y eliminarlas de la señal, entonces el problema estaría solucionado. Todo lo que tengo que saber es dónde tengo que aplicar el filtro y qué filtro tengo que aplicar. Para eso tengo que saber qué frecuencia tiene esa señal. ¿Cómo puedo hacer para saber qué frecuencia tiene una señal? Vamos a ver cómo puedo hacer para saber qué frecuencia tiene una señal. O ustedes, ¿qué frecuencia? Bueno, no me respondan eso. Bien, eso me gusta más. Justamente, yo dije que una de las funciones en las que uno puede usar un analizador de espectro es en reducción de ruido. Entonces, yo podría analizarlo. También podría intuir qué frecuencia puede tener esa señal. En base a lo que yo dije, qué frecuencia podría tener una señal que es continua. Se los dejo mientras encuentro el editor. Digo, el analizador. No voy a analizar esta señal, voy a analizar la otra señal, justamente. O mejor voy a analizar uno acá, no voy a analizar la otra señal. Decía, ¿a alguien se le ocurre? ¿Qué frecuencia puede tener una señal que no oscila? ¿O qué periodo podría tener una señal que no oscila? Bien, porque se supone que cuantas más oscilaciones tiene una señal, más alta es su frecuencia. Por lo tanto, cuantas menos oscilaciones tenga su señal, más cerca de cero va a estar. Y si no oscila, va a ser cero. Bueno, todo esto para deducir por dónde podría ir el análisis o para decir dónde tengo que poner los rangos de frecuencias, porque si yo pongo de 20 a 20.000, nunca voy a ver el offset. Eso es lo que quiero decir. Entonces, vamos a volver a la pantalla. Vamos a volver al editor. Voy a ver si estaba aquí. Ahí está el offset. Ahí lo tenemos, como era el archivo original. Entonces, voy a hacer un análisis de espectro. Vamos a dejarlo ahí. ¿Está? Y lo que vamos a hacer está de 0 a 22.050, eso está bien. Vamos a hacer clic en algún lugar, ahí abajo. Y fíjense lo siguiente. Voy a poner, ¿me conviene una ventana alta o una ventana baja? No, perdón, una ventana grande o pequeña, eso quiero decir. ¿Por qué una ventana chica o una ventana pequeña? ¿O por qué una ventana grande? Bien, habíamos dicho que cuanto más estable es la señal, menos importa el tamaño de la ventana grande, porque total se va a mantener siempre así. Y lo que yo quiero evaluar no es la señal de audio, lo que quiero evaluar es una frecuencia que es totalmente constante. Entonces, la voy a ver con más precisión cuanto más grande sea la ventana. Y fíjense que si yo hago eso y voy a hacer que los dos gráficos se vean iguales, otra vez el rango de 0 a menos 100, fíjense que toda la señal que me interesa obviamente está acá, de este archivo. Pero acá hay mucha energía. Realmente mucha energía. Eso quiere decir que esto, fíjense la dimensión que tiene esto en comparación con el resto. Por eso dice es un problema. Entonces, en 0 hay una cantidad de energía. Eso me marca que hay offset. Si yo lo corrijo, que acá estaba corregido,
Y ahora el análisis, justamente el offset desapareció. Muy bien, exactamente. Lo que tenemos que hacer es usar un pasalto. Entonces, vamos a cerrar el analizador. Vamos a volver a este archivo. Y ahí sí, primero, vamos a ver que este archivo tiene offset, solo que ese offset no es igual en todo el archivo, sino que justamente va cambiando. Entonces, lo que vamos a hacer es venir acá, sacar estas ventanitas de ahí, y cerrar esto. Ahí está, ahora sí. Voy a venir acá, cerrar esto para volver a ver el archivo. Y lo que voy a hacer es usar un pasaltos. No me va a dejar usar el pasaltos. Entonces, voy a venir acá y voy a poner un pasaltos. Igual no me va a dejar, así que voy a tener que volver, pero yo voy a mostrar lo que voy a hacer. Voy a usar el pasaltos más simple del mundo. El pasaltos está acá en el propio SoundForge. Si me deja, no me deja. Bueno, ustedes imaginen que uso un pasaltos. Ahora voy a sacar la pantalla y volver a poner la pantalla. Ahí está. Lo habilito. A ver si puedo volver a mostrar esto y después cambiarlo. Vamos a ver. Ahí está. Ahora sí. A ver si me deja. Bien. Me está compartiendo. Ahí estoy compartiendo demasiado. Estoy compartiendo todo el escritorio. No es eso lo que quería compartir. Ah, eso podría ser quizás. A ver. Quizás. Estoy poniendo el pasaltos en el lugar. Justamente. A ver si puedo. Ahí está. Voy a probar eso después. Pero acá está. Acá lo tengo. A ver si ahí lo puedo compartir. Ahí está. Un pasaltos en la frecuencia más baja que me deja, que son estos 20 Hz. Menos no puedo. Con la ganancia al mínimo también. Y entonces lo voy a aplicar. Así que lo más probable es que no me deje. Así que voy a salir de acá. Y lo voy a volver a aplicar. Vamos a intentar eso. Bueno, a ver. Si compartiendo el escritorio me deja, no sé si me va a dejar, pero vamos a probarlo. Vamos entonces a compartir toda la pantalla como está ahí. A ver si puedo. Ah, es muy bueno eso. ¿Se vio? ¿Se ve más o menos ahí? ¿Se ve bien? Ah, bueno, perfecto. Entonces voy a compartir así. Por más que imagino que están viendo acá la ventana chiquitita y todos los que están presentes y el chat, pero eso no es lo que me importa. Lo que me importa es que acá, si yo estiro esto, se ve el SoundForge. Y funcionó. ¿No se ve el SoundForge? Ah, bien. Entonces, fíjense de nuevo. Le puse pasaltos y ahora esa señal, justamente, ya no está. Se ve solo el SoundForge. Mejor todavía. Me hace más feliz que se vea solo el SoundForge y no todo el resto. Bien, y me permite trabajar con el SoundForge. Así que lo voy a dejar así por el momento. Bien, entonces, fíjense que tenemos una solución complementaria de la solución que teníamos antes. Ahora podemos, estos archivos, justamente, que tenían este problema, identificarlo y tratarlo en la frecuencia específica. Hay muchos tipos de archivos que tienen problemas similares. Y con esto cierro esta cuestión del DC offset. No voy a estar toda la noche hablando de lo mismo, principalmente porque no se escucha. A ver si lo tengo acá. Sí, lo tengo acá. Este archivo también me parecía interesante. Y voy a ir hacia ahí. A ver si, bueno, lo que pasa es que posiblemente no se escuche. Posiblemente no se escuche lo que yo quiero que se escuche.
que es el final. Ahora lo vamos a ver. Pero si yo lo veo, otra vez, si yo pregunto ahora qué creen ustedes que tiene ese archivo, entonces me van a decir que ahora se ve un DC offset, pero tiene una cosa rara. Es decir, alguien le hizo un fade out. Y si corrigiéramos el DC offset, vamos a ver si ahora puedo hacer todo lo que yo quiero hacer. Otra vez este rebelde. No, no, porque compartí mal. A ver, si vuelvo a compartir. Así me deja. Ahí está. Fíjense que alguien corrigió esto haciéndole un fade out. Pero si yo corrijo el offset, ahora el fade out, no se va a escuchar quizás. No creo, no tengo la esperanza de que se escuche. Pero ahora, si yo corrijo esto, se escucha un clic al final. Porque obviamente esto tiene un nivel de energía que se escucha como un clic. Entonces, acá hay otro problema. Eso podría ser, pero justamente eso es lo que estaría mal. Hacerle un fade out inverso. ¿Por qué? Y esto me parece muy, muy importante. Porque cuando uno hace reducción de ruido, lo más importante es identificar bien el tipo de ruido. Es decir, encontrar en el archivo cuál es el verdadero problema, porque entonces, a través de encontrar cuál es el verdadero problema, va a poder corregir ese problema y entonces realmente solucionar lo que era el ruido en sí. En cambio, si uno cree que hay un problema, pero en realidad el problema es otro, siempre va a estar o degradando más la señal o dejando intacto el problema. ¿Qué quiero decir? Yo imagino que por cómo es este archivo, es muy probable que alguien haya cortado este archivo y haya escuchado un clic al final. Y que para solucionar un clic haya hecho lo que posiblemente uno haría para solucionar un clic, que es un fade. Pero el problema es que el problema no era un clic. El problema era el DC offset. Un clic es otro tipo de ruido. Entonces, como no corrigió el DC offset, aplicó una herramienta equivocada y no solucionó el problema. Solo solucionó el clic, pero el problema no lo solucionó. Lo que originaba el clic no lo solucionó. Entonces, identificar correctamente el tipo de ruido es lo que nos lleva a ser precisos y eficientes en esa reducción. Entonces, si yo ahora viniera acá y volviera a aplicar lo mismo que ya apliqué, este ecualizador horroroso, sino ese. Entonces, posiblemente podría corregir las dos cosas. De ese archivo, no sé si se llegó a escuchar bien. No sé si llegó a escuchar lo último que decía, que tenía que ver con esta idea de que, en definitiva, uno lo que tiene que hacer es identificar bien el tipo de ruido, porque así es como va a solucionar eso y no generar otros problemas, por ejemplo, y además hacerlo en el orden de pasos que tiene sentido, justamente. Porque lo primero que uno tendría que hacer es hacer esa reducción de ruido. Y por eso la reducción de ruido es algo que está en el comienzo del trabajo. Es decir, uno debería fijarse los problemas de ruido que pueda haber antes de empezar a editar, antes de empezar a mezclar. Ese es un lugar típico de la reducción de ruido. El otro lugar típico de la reducción de ruido es incluso después de el proceso, o tradicionalmente, después incluso del proceso de finalización, es decir, la degradación que tiene que ver con el propio soporte en el que fue grabado, pensando en soportes analógicos. También uno podría pensar en problemas de transmisión y restauraciones en base a problemas de transmisión y cosas por el estilo, pero quiero decir, hay otra parte, la reducción de ruido o está al comienzo en un lugar o está ya al final, incluso después de haber terminado todo. ¿Por qué? Porque en los soportes, cuando usaban soportes analógicos, los soportes mismos degradaban la señal y ante la presencia de un nuevo, de una calidad superior de audio o de una posibilidad nueva de trabajo, uno podía restaurar eso. Y por eso hay reducción de ruido, que para mí estaría antes,
y restauración de audio, que justamente es la que estaría después. Nosotros estamos por ahora en la idea de reducción de ruido, después hablaremos un poco de restauración de audio. Entonces, todo esto para marcar estas ideas en relación a la reducción de ruido, no solo del DC offset, sino más en relación a la reducción de ruido. Bien, entonces, tenemos hasta acá este recorrido en los primeros archivos. Quisiera seguir un poco más, aprovechar este módulo más, aunque sea, ver un poco los archivos y después darles un poco de tiempo a ustedes para que lo trabajen, para que trabajen sobre estos archivos haciendo reducción de ruido, los que yo envié. No voy a aplicar todos los procesos yo, sino que más que nada quisiera dar una idea, quisiera que discutamos un poco qué es lo que encontraron en esos archivos, ponerle nombre a eso, verlo un poco y después que lo trabajen un poco ustedes, porque me parece que es lo que tiene sentido, lo que hace que en todo caso se fije esto. Entonces, en definitiva, el primer archivo, su problema más grave es o era la idea de offset, la presencia de offset. Bien, vamos a ver el segundo de los archivos, que yo lo tengo que encontrar acá. El segundo de los archivos, ahora espero que fuera este, ahora estoy preguntándome si era este, porque como los cambié, ¿era este? Decía Scissors Cutting Paper. Bien. Bien, no de lo que escucharon ahora, sino de lo que escucharon ustedes cuando yo los envié. ¿Cuál sería el problema ahí? ¿Alguien encontró algún tipo de ruido? ¿Algún problema? ¿Por qué? No, está paneado. Bien, me dicen unas frecuencias graves. Sí, yo creo que eso es una descripción de, el problema que está en ese archivo. Va a ser muy difícil que yo lo transmita por Zoom, pero, o quizás pueda transmitir el ruido solo. Si en algún momento puedo transmitir el ruido solo, puede ser. Sí, se llama así, se llama Hum, o Hum, si lo quieren pronunciar como está, como se escribe. Bien, entonces, tenemos en este archivo la señal que nos interesa, que es ese sonido de tijeras, pero hay algo que está sumado a eso, que justamente son componentes del registro grave y que tienen un sonido realmente muy definido en frecuencia, que tienen un sonido tónico. Ese sonido es el sonido que surge de la frecuencia de alimentación del lugar donde se grabó. Por eso es un sonido tónico y está en 50 o 60 Hz, dependiendo de dónde sea que se grabó. Y se lo llama Hum, o se llama Hum. Hum, así se escribe, yo creo que todos lo están viendo, así que no hace falta que yo lo escriba, pero es H-U-M. Si queremos ver, digo, es tónico, se puede cantar, uno puede cantar esa nota y perfecto, eso va a saber que ese es el lugar donde está el ruido. Ahora, ¿cómo saber exactamente dónde poner, o con qué solucionarlo? ¿A alguien se le ocurre con qué solucionarlo? Bien, con ecualización también se puede solucionar, sí. De todo esto, también uno puede ver que los ecualizadores son buenos para reducir ruido, al menos para reducir ciertos tipos de ruido. Ahora, ¿qué ecualizador? No. A ver, de los tres que están ahí, solo el paramétrico.
Porque multibanda no hay, digo, hay procesadores dinámicos multibanda, no hay ecualizadores. Después, pasabanda, yo igual trato de entenderlo como sería, más bien sería un rechazo de banda, porque pasabanda dejaría solo pasar el ham, o uno de los componentes del ham. Pero sí, un rechazo de banda o un notch serían ideales. Un paramétrico, exactamente, un paramétrico puede ser si uso un paramétrico en la frecuencia que corresponde y, en segundo lugar, si lo uso con un valor de Q alto o bajo. Alto, exactamente. Bien, entonces, vemos eso. Ahora, ¿cuál es la frecuencia? Bueno, ¿cómo saber cuál es la frecuencia? Para saber cuál es la frecuencia, ¿qué podemos hacer? Están sincronizados, ¿por qué los muestro así? Ahí está. Dos cosas. Por un lado, podría volver a usar una ventana grande, porque justamente lo que me interesa es el ham. Y además, podría ser algo más, o sea, podría seleccionar una parte. Porque yo quiero un promedio. Y el análisis de espectro me muestra esto. ¿Qué se puede reconocer ahí? O, digamos, la respuesta es difícil hacerla por escrito, así que lo describo yo. Obviamente, esto es parte de la señal. Pues la señal es una señal de, entre comillas, ruido. Ahora, esto y eso no es parte de la señal. Ese es el ham. Y el ham está en 50, en 100 y en 200. En 150 hay muy poquito. Es decir, que este ham tiene claramente 3 armónicos. Eso depende del tipo de ham. Pero hay algo más que uno puede ver haciendo el análisis de espectro. Aparte de ham, hay DC offset. O sea que esto también uno podría corregirlo, aprovechar y corregirlo. Bien. Obviamente uno va a tomar algún ecualizador, el que ustedes quieran, y va a hacer la reducción de ruido. Eso es lo que les voy a dejar a ustedes que hagan, no lo voy a hacer yo. Estoy fijando si tengo acá, no tengo en este Soundforce Waves, después voy a usar Waves también. Pero Waves tiene incluso un procesador y hay otros, Isotope también lo tiene, que son reductores de ham, justamente. Así que después los podemos ir viendo o los pueden ver. Bien, hasta acá tenemos este otro archivo. Otro problema, el ham como una posibilidad. Como digo, lo dejo para que ustedes lo escuchen, presten la atención a eso, presten la atención a esa región del espectro, vean cómo suena. Seguimos con el siguiente de los archivos. ¿Alguien se acuerda cuál era el siguiente de los archivos? Era este archivo. Voy a sacar el análisis de espectro para no verlo ahora. Ese. Bien, ¿qué problema tenía ese archivo? ¿O qué problema tiene ese archivo? Bien, exactamente. Como ustedes lo describen, el que suena como ruido de masa, ruido de amplificador. Ruido de masa, incluso el ruido de masa es ham. Así que muy típicamente cuando uno habla de ruido de masa, también se refiere al ham. Solo que este ruido en particular
a diferencia del hum, lo que tiene es como claramente, que se escucha con agreso, quiero decir, una cantidad de componentes superiores muy alta. Entonces, este archivo no solo tiene la fundamental, sino que tiene muchísimos armónicos, por eso suena tan extendido. Esto obviamente no se va a escuchar a través del Zoom, pero si ustedes toman la primera parte, nada más, parte de His, que no es lo que me interesa en este momento, van a ver que ustedes hacen un análisis de espectro. Fíjense que hay un componente en 50 y uno en 100. Por ahí estaba. No, perdón, estoy tomando yo. Pero también hay un componente en 150 y uno en 200 y uno en 250. Y así, cada uno de estos que está acá, si ustedes lo buscan, es un múltiplo de 50. Es decir, tiene muchos armónicos, demasiados armónicos, como para tratar con ecualizadores individuales. Por eso, este tipo de ruido es más difícil. Ah, perdón, creo que no switché la pantalla. Me había quedado con esa otra cosa que estaba usando todo el escritorio. Ahí está, ahora sí. Decía, ¿sí? 50, 100, 150, 200, 250, etcétera. Todos esos son componentes de este sonido. En general, cuando es así tan extendido, no se lo suele llamar hum, se lo suele llamar buzz o buzz, B-U-Z-Z. Es un ruido típico de los dimmers, de luces, es muy común. Y es absolutamente común del ruido, un ruido de amplificador típico. A veces suena más como hum, es decir, con menos armónicos, a veces suena más como buzz, con más armónicos. Es un ruido más difícil de eliminar en ese sentido, porque yo puedo concentrarme otra vez en los componentes más graves con un ecualizador, pero no puedo poner todos estos ecualizadores, porque además degradaría mucho la señal. Una cosa interesante que se puede ver acá es que esta grabación no tiene offset. Por lo tanto, no todas las grabaciones tienen offset. ¿Con qué eliminar esto? Bueno, ahora vamos a, en todo caso, en esta clase o en la otra, en la próxima, vamos a verlo. Avanzo un poquito más con los tipos de ruido para que además, cuando lean los apuntes, sigan un poco lo que está ahí. Yo había subido si no me equivoco, tres archivos más. Voy a concentrarme solo sobre dos de ellos, que tienen dos ruidos relativamente asociables. Este. Y este que está acá. Esos dos. En el primero tenemos la señal que me interesa, que es esa voz de parlante, como de una estación. En el segundo, obviamente, es ese track, parte de She's Living Home. Ahora, ¿cuáles son los ruidos ahí? Son los ruidos que están asociados, obviamente. ¿Alguien los encontró? Más allá de que eso no quiere decir que no haya otros ruidos menores. Bien. Ruido de ambiente, me dicen. Y his, solo que his es con dos S, pero no importa. Buzz es con dos Z, his es con dos S. Pero sí, ahí están los dos tipos de ruido. El ruido de ambiente, en general, como término más amplio, se lo denomina rumble. Y el otro tipo de ruido, o ruido de banda ancha, o his, es el otro que está ahí.
¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El rumble, ambos son aleatorios, es decir, a diferencia del ruido anterior, que era tónico, ahora tenemos un ruido aleatorio. Ese ruido aleatorio es justamente localizado en una parte del espectro, el rumble, o extendido en todo el espectro, el hiss. Por eso el hiss también llamado ruido de banda ancha. Entonces tenemos dos tipos de ruido ahí. Esos dos tipos de ruido son aleatorios. Entonces teníamos ruidos, o podríamos decir que tenemos ruidos tónicos, el hum, el bus o el bass, y tenemos ruidos aleatorios, ruidos como el rumble o como el hiss. Ahí se diferencian en su tipo de espectro. Todos estos sí podrían estar en la misma categoría, por supuesto que son audibles, eso no hay muchas dudas, pero además son relativamente continuos. Es decir, eso sería otra manera de caracterizarlos. Y ahí estarían todos juntos. Por lo tanto, cuando uno va armando categorías de ruido, según cómo lo enfoque, puede incluirlos en el mismo tipo de ruido o ir separándolos. En el caso del espectro, los diferencia. Los tipos de ruido, como decía antes, tónicos de los ruidos aleatorios. Estos también podrían trabajarse, sobre todo el rumble, a través de ecualización. Aunque para esto sí hay herramientas específicas. Como digo, vamos a dedicar un poco de tiempo a ver esas herramientas específicas. Yo diría en la próxima clase. Entonces, hasta acá tenemos esta idea de algunos tipos de ruido. Lo que yo les pido es que ustedes ahora trabajen en sus tipos de ruido, que busquen soluciones, sobre todo en los 3 o 4 primeros, que vayan por el lado de la ecualización, y después vamos a ver algunas herramientas específicas para algunos otros tipos de ruido, como habíamos marcado ya, como el hiss, que no pueden solucionarse habitualmente con herramientas simples. Pero yo les diría que traten de solucionarlo primero con herramientas simples. Entonces, la idea es que ustedes ahora sigan trabajando con estos archivos y veo de quedarme incluso conectado no a través de Zoom, porque no voy a estar todo el tiempo acá esperando a ver si me dicen algo, sino a través de mensaje, a través del aula virtual. Si hubiera alguna pregunta, ya fuera que la contesto ahora o que la contesto después, podemos seguir trabajando hasta la próxima clase, hasta en definitiva la semana que viene. Entonces, les pido ahora que ustedes se pongan con estos archivos y traten de encontrar soluciones hasta, digámoslo así, el archivo que tiene GIS. El que tiene GIS lo vamos a trabajar después, lo vamos a trabajar con una herramienta específica. El resto, les pediría, sobre todo, los que a mí me parecen más trabajables, los de CAM y los de Rumble, que los traten de trabajar con ecualizadores, para ver qué pueden ir atenuando, que vean el espectro, que vean si hay otros tipos de ruido. Entonces, dediquen el tiempo que les queda, sobre todo el que les queda hasta la próxima clase, pueden aprovechar para la próxima clase que sigue hoy, en todo caso, o hasta la próxima clase de la semana que viene, para aprovechar. Yo les diría que traten de trabajar sobre esos dos más que nada, porque son los que van a encontrar más soluciones. Si no, los otros dos seguramente encuentren soluciones parciales, pruébenlo también, pero sobre el HAM y sobre el Rumble, con la ecualización es sobre lo que van a encontrar primero soluciones, antes de ver algunas herramientas específicas. La próxima voy a decir por qué lo planteo así. Entonces, traten de ir escuchando ahora esto y buscando soluciones y viendo hasta dónde pueden llegar con esos ecualizadores. Eso es lo que yo no voy a poder hacer a través de Zoom. Justamente el DC Offset, que era no audible, me vino bárbaro en todo caso, para trabajarlo así. Bien, ¿alguna pregunta o alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, les pido que... no entiendo bien. A ver, vamos de nuevo. Perfecto. Bien, buenísimo. Entonces, les pido que trabajen sobre eso, que cualquier cosa que me quieran preguntar, me preguntan, me escriben, me mandan un mensaje.
Y lo que les pido es que para la clase que viene tengan eso aunque sea lo más avanzado posible. Así le sumamos las otras herramientas. Vuelvo a decirlo, traten de fijarse si hay tipos de ruido combinados que están en un segundo nivel o en un segundo plano. Como decía antes, viendo que había ham, encontramos que también había offset. Entonces, cuando uno empieza a buscar tipos de ruido, seguramente a medida que va sacando tipos de ruido, encuentre otros, o a medida que hace análisis, encuentre otros. Así llegamos a la clase que viene para hacer un poco de reducción de ruido de banda ancha con procesadores específicos y también para hacer restauración de audio. Con eso ya completamos la primera parte y a partir de ahí sí vamos a hacer un trabajo práctico de reducción de ruido. Bien, no sé si hay alguna pregunta más, alguna duda más. No. Bueno, listo entonces. Nos vemos en la semana que viene. Hasta ahí.